Buenos días, todavía son las 10:30 en la ciudad de Guatemala y en esta parte del mundo. Quiero mandarle un abrazo a todos los que nos sintonizan, quiero mandarle un abrazo a todos los que están acá también. Bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar esta mañana en la casa del Señor. En mi familia Vázquez, nosotros estamos muy contentos también de que mi hijo David nos esté visitando. David, hola David, bienvenido David. Y, y estamos alegres. Yo creo que es un momento oportuno para recordarle que esta semana tenemos la oportunidad de bajar la guardia en los cuidados, porque va a haber mucho tráfico, mucho de ese tipo de cosas, pero yo quiero pedirle que usted se siga cuidando, que siga respetando todas las medidas de seguridad a donde quiera que vaya. Si no va a salir, pues en su casa es más fácil, pero si usted va a salir, quiero invitarle a cuidarse e invitarle a estar pues tranquilo, ¿verdad? Ah, Antes de iniciar la meditación de la palabra del Señor, yo quisiera hacer una oración y quisiera hacer una oración por mi gente que está atravesando de alguna manera una situación difícil. Quiero recordarme de Mauricio Caal y quiero recordarme también de Vinicio Rodríguez, Loida Rodríguez, sus dos hijitas, Dani y Sophie. Quiero recordarme de ellas y quiero que usted me acompañe a pedirle al Señor por ello, pero también quiero pedirle que nos unamos para que Dios también dé una mejor forma a nuestras autoridades de enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Entonces yo quisiera que me acompañe a orar. La Biblia dice que Dios está atento, ¿verdad? Dios está atento, Dios está atento. Y con mucho amor y con mucho cariño queremos orar por las personas que yo también ya he mencionado. Así que acompáñeme. Señor, tu palabra dice que si nosotros escuchamos y guardamos tus mandamientos, tú no enviarías sobre nosotros las enfermedades que pueden tocar al mundo. Y yo quiero pedirte que en esta mañana nosotros tengamos la sabiduría, el entendimiento de conectarnos con tu palabra para poder enfrentar esta pandemia, pero especialmente oramos por aquellos que la enfrentan de una manera muy específica, cuyos nombres ya mencioné. Enviamos salud, enviamos sanidad, enviamos una palabra de restauración hacia sus vidas. También quiero orar por mi esposa que tiene una afección en su cuerpo y enviamos sanidad a ella también en el nombre de Jesús, recordando que está escrito, por sus llagas hemos sido nosotros curados. También, Señor, pedimos sabiduría sobre nuestras autoridades. Queremos que tú los ilumines, queremos ser portadores de buenas nuevas y por ello pedimos sobre ellos tu sabiduría, tu entendimiento. Y esta mañana que vamos a disponernos a recibir tu palabra, pedimos, Señor, revelación. Revelación en todo el sentido de la palabra. En el nombre de Jesús. Usted en casa puede acompañarme a decir amén. Y los que están acá pueden decir amén. Quiero decirles a los que están en casa que hubo un momento ahí donde Huicho nos pidió un grito de júbilo. ¿Cómo cuesta hacer un grito de júbilo con el tapabocas? ¿Verdad? Ya no vamos a dar nada por sentado, ¿verdad? No vamos a dar nada por absolutamente nada por sentado, sino vamos a agradecer al Señor. Estamos en una miniserie
de 2 domingos que se llama El Camino a Pascua, y hemos estudiado algunas porciones de la Escritura. De alguna manera, los domingos procuramos dar una versión más light y más congregacional, pero si usted quiere estudiar un poquito más de eso, profundizar en estos temas, yo le invito a que lo haga en nuestros estudios que están colgados en youtube.com/visión de FEMISCO. Allí encontrará listados de reproducción y en citas encontrará los estudios de esta semana que explican mucho más todo esto que ahora estamos hablando. El tema de hoy es el Cordero de Dios, y seguramente en algún momento hemos hablado, hemos cantado algo sobre el Cordero de Dios. Había una canción de Marcos Witt que me gustaba mucho, que grabó en Jerusalén, dicho sea de paso, y la canción decía algo así como: tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Y hemos entendido esa figura, o quizás la hemos escuchado. Yo quiero profundizar un poquito en lo que esto representa, ¿verdad? Y para darle un poquito de contexto de la escritura que vamos a empezar leyendo, que es en Juan, estábamos hablando leeremos una porción en donde Jesús se dirige a Juan. Esto sucede un día después de que Jesús se haya bautizado. Y cuando yo leía el Evangelio, siempre, desde niño, yo he tenido el privilegio y la misericordia de Dios de ser un apasionado de la lectura de la Escritura desde niño. Cuando yo lo leía, yo decía: ¿por qué? Fíjese, pues yo entendía, yo me tuve que bautizar porque de plano yo soy malo, o soy pecador más que malo, ¿verdad? Así lo entendía yo. Y cuando yo tenía 9 años, necié con mis papás hasta el punto que un día mis papás fueron a hablar con el pastor general de la misión. Mire, mi hijo tiene 9 años. La política en la iglesia era que nadie menor de 15 se podía bautizar. Y repito, política de iglesia, porque todas las iglesias tenemos políticas extrabíblicas, esta incluida, ¿verdad? Todas las iglesias tenemos políticas extrabíblicas. Por ejemplo, ¿por qué se toma la cena del Señor el primer domingo del mes, o el último domingo del mes, o una vez al mes? Son políticas de iglesia. Entonces yo necié mucho que a mí me bautizaran de niño, y mis padres fueron a hablar con el pastor, y el pastor se entrevistó conmigo, y yo en ese entonces era como la cuadridimensión de Dios, ¿verdad? Estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el pastor de esa iglesia lo teníamos ahí involucrado, y enfrentarse era como difícil, pero yo me enfrenté de él y le dije: yo me quiero bautizar porque yo necesito que Dios me perdone mis pecados. Lo recuerdo también. Pero Jesús, ¿por qué se bautizó? Jesús, ¿por qué se bautizó? Siempre me llamó la atención que él tuviera que descender a las aguas del bautismo. Y cuando le pregunta a Juan lo ve y le dice: no, lo dice: ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me deberías bautizar a mí. Jesús le dijo: hemos de cumplir toda justicia, toda justicia. Y lo entendí hasta este año, estudiando la carta de los Gálatas, la cual ya me quedan 2 estudios, o quizás uno. Ya vamos a terminar después de 30 y pico de estudios la carta de las Gálatas. También le invito a estudiar conmigo. Soy un apasionado del estudio de la palabra del Señor, y no me gusta que me den atol con el dedo, menos en la palabra del Señor. Y cuando empecé a estudiar la palabra del Señor, me di cuenta que toda la vida habían tomado yo atol con el dedo, no en mala onda, sino porque eso es lo que en algún momento se podía extraer. Pero bueno, y en Gálatas lo que yo encuentro es que dice que Dios, Jesucristo, dice que vino bajo ley, dice la traducción. Y
Pero cuando vamos a lo que quiere decir esa palabra bajo ley, encontramos que dice hiponomos, y eso quiere decir que él vino subordinado a tener que hacer, a tener que cumplir. Es decir, Jesús traía un mandato de venir y morir en la cruz. Pero no era cualquier mandato, era un mandato que él mismo se había impuesto a sí mismo en una serie de regulaciones y palabras que él había hablado desde que estuvo con Abraham y que están escritas en la Biblia. Él tenía que venir a cumplir la justicia, es decir, tenía que hacer lo que tenía que hacer, que estaba escrito que él hiciera. Puro trabalenguas eso, ¿verdad? Ya lo perdí. Pero esa es la razón por la cual cuando don Sata se le acerca y le dice, mira, tenés hambre, llevas 40 días sin comer, ¿verdad? Bah, vos podés convertir las piedras en pan, ¿por qué no lo haces? Y lo podía hacer, él es Dios Todopoderoso. Y no lo hizo. Y con 40, yo no sé si usted ha ayunado más de 3 veces, más de 3 días alguna vez. Yo en el ayuno del día de las expiaciones, ya estoy que me como el púlpito a las 5 de la tarde cuando me paro aquí, ¿verdad? Pero Jesús llevaba 40 días y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa parte no estaba escrita. Él se sujetó a sí mismo y por ello él, para empezar su ministerio, dijo, yo tengo que pasar por el bautismo de arrepentimiento que está enseñando Juan. Y recordará usted que viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero al otro día, Juan lo ve. Juan lo ve caminar, ¿verdad? Jesús se bautiza ese día, al otro día, a lo mejor ya iba para el desierto, Jesús lo ve y habla estas palabras que vamos a leer. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, esta es una instrucción, ¿verdad? Yo no sé qué le asombra en su vida, pero sobre qué estaría usted dispuesto a decir, miren esto, miren aquello. Miren, esto es lo que deben de ver. Eso es lo que Juan está haciendo. Por favor, pongan toda su atención. Juan tenía un público. Juan tenía un grupo de personas que le seguían. De hecho, muchos de ellos después se fueron con Jesús. Pero cuando Juan ve a Jesús, y por eso Jesús mismo dijo, de los que han nacido de mujer, este es el más grande de todos. Más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande. Juan el Bautista. Miren. Y entonces Juan dice, miren, y esto es tan impresionante, es como que yo le dijera a usted, mire este púlpito, por favor centre toda su atención en este púlpito, porque este púlpito ahorita va a ser algo impresionante. Es lo que Juan está diciendo. Y luego les da 2 verdades, son las 2 verdades que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Número 1 le dice, el Cordero de Dios. Y número 2, ese Cordero quita el pecado del mundo. La palabra Cordero o Cordero de Dios, la frase, las 2 palabras, el Cordero de Dios, esas 3 palabras, el Cordero de Dios, representaba una verdad teológica. Es como que yo le diría, como yo le dijera, mire, ¿usted cómo se siente con respecto de el hablar en lenguas? Entonces, todos sabemos, ¿verdad? Hay una postura con respecto a la teología de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es que el Espíritu Santo y nos da en otras lenguas, etcétera. Cada quien tiene su postura. Bueno, Cordero de Dios es también un término teológico y vamos a profundizar un poquito en esto, ¿verdad? Porque esto no nace ahí, sino es el desarrollo de cientos de años. La teología del primer siglo es el desarrollo de cientos de años de gente que está leyendo, está escribiendo, está hablando. Lo que pasa es que mucho de esto es oral, pero es toda una teología, es toda una terminología que se conoce y que se extrae de un libro que si usted lo lee sin la inspiración del Espíritu Santo es muy aburrido, el libro de Levíticos.
Y en los primeros 5 capítulos del libro de Levíticos, entra sin anestesia. Entra, miren, las ofrendas son tal y tal. Pero los primeros 5 capítulos hablan de ofrendas para pagar por pecados. Las 5 ofrendas, las enumero rápidamente, eran la de holocausto, las ofrendas de cereal, que tenían que ver, por ejemplo, con los pecados de pensamiento, las ofrendas de las paces o de paz, la ofrenda del pecado y las de culpa. Cada una tiene una cuestión que cubrir. Ahora, lo que yo quiero que usted conecte es lo siguiente. El hombre peca, es que toda la Biblia está unida. El hombre peca, Dios da una promesa, escoge un hombre, Abraham. Abraham es cumbre en todo lo que nosotros podamos ver en la Biblia y le entrega las promesas. Y Dios le dice, de plano, yo mismo voy a tener que ir. Pero ¿sabes qué? Vas a tener un pueblo, una descendencia, van a pasar cientos de años esclavos en Egipto, un día yo los voy a sacar. La Biblia es un mensaje, es una cronología. Un día yo los voy a sacar, entonces cuando yo los saque, van a venir y yo les voy a entregar mi palabra, les voy a entregar el Espíritu de Dios, el poder de Dios en el monte Sinaí, se los voy a entregar ahí. Y después de eso, ustedes van a ir a la tierra prometida. Pero en ese monte, los israelitas se echaron un golazo. Y el golazo fue que cuando Moisés se va, ellos se ponen a adorar un ídolo. Y Dios dice, no va a funcionar así, voy a tener que emplear otro método de educación. Y es ahí, y eso es lo que registra Levítico, en donde los israelitas conectan que el sistema de sacrificios por los pecados empieza. Eso es lo que está sucediendo en Levíticos, que Dios dice, esta mara no está agarrando la onda. Pues no, Dios no dice eso, ¿verdad? Eso lo digo yo, pero no están agarrando la onda de que cómo ellos van a mantenerse sin pecar. Entonces Dios tiene que instaurar todo un sistema en matar ovejitas, algunos animalitos vacunos, ovinos y algunas aves, para que cada vez, y fíjese cómo es la situación, cada vez que ellos pequen, ellos por un pecado, no es que fuera una vez al año había un día de reconciliaciones, sino que por cada pecado que ellos tuvieran, de los que estaban enumerados ahí, ellos tendrían que presentar una ofrenda. Y este sistema estuvo muchos años allí. Este sistema se conoció como el sistema del Corbán. Corbán, dígale a su vecino, Corbán. Muy bien, ¿qué es lo que registra Levítico 1:2? Dice, di a los israelitas cuando alguien de ustedes traiga un Corbán, dice ahí. Lo que pasa es que nos han traducido ofrenda porque es la forma más fácil en la que nosotros podamos conectar qué fue lo que los israelitas llevaron. Pero estaban llevando un corbán por el pecado, por cualquiera de los pecados. Y la idea de Dios es, miren mucha, ustedes pecan mucho, ustedes se pelaron en el becerro de oro, no vamos a poderlo manejar sin que la pedagogía divina esté sobre ustedes de tal manera que conecten que quebrantar la palabra del Señor les va a traer muerte, ¿verdad? Era un tema de misericordia. Pero entonces, cuando alguien traiga un corbán, porque no era si lo fueran a traer, era que el pecado caía inmediatamente sobre ellos y ellos tenían que presentar esa ofrenda, lo traerán de tales y tales ofrendas, ¿verdad? De tales y tales animales del ganado o del rebaño. Pero lo que yo quiero centrar su atención es que la palabra corbán no quiere decir ofrenda. No quiere decir ofrenda. Quiere decir aquello que es acercado. Lo que pasa es que tenían que presentarlo. El corbán es aquello que es acercado. Lo que sucedió en el primer siglo es que todo este sistema de corbán se llegó a conocer como el Cordero de Dios, porque en el primer siglo
Sí se esperaba. Hoy, si usted le pregunta a cualquier israelita de raza, ellos lo van a negar. Pero en el primer siglo sí se esperaba la expiación de parte de Dios. Eso estaba profetizado en los profetas. Isaías dice: yo mismo los salvaré, dice el Señor. Dice: yo llegaré y abriré los ojos de los ciegos y haré que los mudos hablen. Y si usted se da cuenta, los profetas sí resucitaron gente, los profetas sí hicieron algunos milagros, pero ninguno de los profetas abrió los ojos de los ciegos o hizo que los mudos hablaran, porque estaba profetizado: yo mismo lo haré. Y esa era la clave, y eso era lo que representaba el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no es otra cosa más que la intención de Dios de acercarse a tu vida. Lo que estamos viviendo en estos días es la rememoración, es la conexión que debemos de tener presentes. Yo sé, hermanos, que hoy empieza un día distinto porque hay mucho sol, hay mucho calor. A lo mejor usted traiga la calzoneta debajo puesta debajo de la ropa que trajo a la iglesia. Yo sí, pero no se la voy a enseñar porque todavía no nos llevamos así de bien, pero quiero decirle que en nuestro país esto a veces no le ponemos como tanta atención, pero aquí estamos para recordar y para decir que lo que Dios hizo desde siempre fue acercarse a nosotros. Cuando Luis, más conocido en este mundo como Huicho, está hablando, dijo: a lo mejor tú tengas alguna circunstancia, y cuando tenemos circunstancias muchas veces sentimos como que Dios está alejado, pero todo lo que Dios está haciendo en la Biblia es diseñar un sistema para acercarse a nosotros, para estar cerca de nosotros, para estar a la par de nosotros, para que nosotros no tengamos que enfrentar este mundo solos, para que no lo tengamos que enfrentar sin esperanza, para que no tengamos que enfrentar las vicisitudes de este mundo, que este mundo es este mundo es un mundo en decadencia, para darle un buen nombre. Pero usted sabe que aquí el mal existe, aquí el mal está presente, aquí el fracaso es parte de ello. Vi una película hace muchos años de Arnold Schwarzenegger, perdón por la publicidad, que él era un héroe de películas, y en el mundo de él el bueno siempre ganaba, y cuando él viene al mundo real dice: aquí se pierde, aquí el bueno no siempre gana. Bueno, aquí pasa así, aquí nos enfermamos, aquí nos peleamos, aquí nos pandeizamos, ya inventé una nueva palabra, aquí hay escasez, aquí hay problemas, aquí este no es el cielo. No estamos en el cielo. No estamos en el cielo. Estamos en un mundo en donde incluso las cosas de Dios, la claridad de Dios, pareciera hasta estar escondidas de nosotros, porque a veces oramos y no lo sentimos, no lo vemos, no vemos que Dios nos ayude, no vemos que Dios nos haga algo. Pero lo que yo quiero decirle a usted, que el Cordero de Dios, esa frase el Cordero de Dios, representa en la Biblia la verdad irrefutable de Dios de acercarse a nosotros. Por favor, aprenda a diferenciar en su vida entre dos conceptos. Uno es el concepto de la realidad. La realidad es lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted palpa. Eso es real. Yo lo vi con estos 4 en mi caso. Eso es lo real. No, yo lo olí. Los que a veces le da COVID tienen el problema que ya no huelen, ¿verdad? Ya no gustan. Pero eso es temporal. Esa es la realidad. La realidad es que en este momento hay calor en Guatemala. Esa es la realidad. Y la realidad no la podemos negar, porque no nos vamos a ir en contra de eso. Pero esa es la realidad. Ahora, la verdad es otra cosa. La verdad es Dios, la verdad es una palabra, la verdad es Dios mismo encarnado, la verdad es Jesucristo, la verdad es lo que la Escritura dice. Y a veces no concuerdan. A veces nuestra realidad no concuerda con la verdad. La verdad es Dios que se reveló, la verdad es su palabra, porque dice: el cielo y la tierra pasará, pero lo que nunca pasará es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no acaba. Es decir,
todo lo que vemos, todo lo que palpamos, en algún momento va a pasar. Eso es lo real. Pero la verdad es que Dios nos prometió que siempre iba a estar con nosotros, que Él nos prometió que se iba a acercar a nosotros, y la verdad es que Dios ya se acercó a nosotros. Aunque no lo vemos, aunque a veces no lo sintamos, le decía yo a mi esposa, tengo años sin sentir al Señor. Pensaba yo, ¿verdad? Porque antes era así como, una vibración, ese es Dios, decía yo. Pero después también las empecé a sentir con otras cosas que no eran como tan divinas, y dije, ¿será Dios realmente? ¿O qué estoy sintiendo? Y le dije a Mónica recientemente, tengo años sin sentir a Dios. Y se me quedó viendo con cara de, ¿y qué haces de pastor, verdad? Sí, porque eso no me mueve, le digo yo. Pero he conectado con mi vida, que la verdad es que aunque no lo sienta, Él está conmigo. Él me respalda porque Él se acercó. Él está conmigo. Y la verdad es que aunque ahorita me esté llevando el río, Él está conmigo. Y vamos a atravesarlo. Y lo vamos a pasar. Yo quiero decirte eso, Vinicio, si no estás viendo. La verdad es que Dios está contigo, y Él, a todos los Rodríguez, Él los va a ayudar a atravesar. Pues mi corazón está muy vinculado a las personas que hoy están pasando esta situación del COVID. Dios se ha acercado a nosotros y viene para hacer valer su palabra. Viene para hacer lo más grande que puede hacer con nosotros. ¿Sabe qué es lo más grande que Dios puede hacer con usted? Mire, ahorita que estuve en Estados Unidos, hay muchos rótulos allá, y vi que la lotería iba por 171 millones de dólares. Imagínese usted qué puede hacer con 171 millones de dólares. Yo le dije, Señor, ¿tú no querrías bendecirme de esa forma? Me voy a comprar mi numerito para la gloria del Señor. Entonces yo vi, pero lo traigo a colación. ¿Qué podría usted hacer con 171 millones de dólares? Yo les podría comprar casas a todos ustedes. No lo haría, pero lo podría hacer. Pero mucho más grande que eso es que Dios me adoptó como su hijo. Eso es lo más grande que Dios ha hecho. En el madero Dios me adoptó como su hijo. ¿Qué quiere decir que me adoptó? Quiere decir que me plantó en Él. Me plantó en Él. ¿Y sabe qué? Si usted de verdad es de Dios, aunque se decepcione de las iglesias, aunque se obsesione de lo que sea, del hombre, de lo que sea, usted siempre va a volver, porque usted es de Dios. Y eso representa la vida eterna. La vida eterna. Esto que vivo no va a acabar. Lo que estamos viviendo no va a acabar. Quizás tome una pausa, pero no va a acabar, porque Dios nos adoptó. Híjole, todo eso del Cordero de Dios. Pero luego sigue diciendo, leamos otra vez el versículo. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo, miren el Cordero de Dios, ya vimos que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quizás quitar no es la mejor traducción ahí. Esta palabra pasó al griego, viene del hebreo y pasó al griego, pero la palabra original es la palabra nasá, y nasá quiere decir levantar, y en ese espíritu creo que lo han traducido quitar, pero no solo quiere decir levantar, también quiere decir portar, cargar, y es mucho más correcto traducirlo así. Si creemos, si conectamos que el Cordero de Dios es el acercamiento de Dios hacia nosotros, ¿a qué vino? Vino a portar en Él mismo nuestro pecado. ¿Para qué? Para que de verdad la salvación fuera efectiva. Eso es Pascua. No, porque quitar es un poquito iluso. ¿Cuántos de ustedes
una vez que conocieron a Cristo se le quitaron las ganas de pecar? Levante la mano aquí, los mentirosotes que... A mí no, señores. A mí no. De hecho, Dios me tuvo que dar su Espíritu Santo, su poder de la santidad, para que yo viva dentro de lo que Él espera que yo viva. ¿Verdad? A mí no se me quitaron las ganas de pecar. A veces hasta más ganas tengo. De verdad. Entonces, esa traducción quitar es un poquito complicada, porque no es que se nos quiten. No, es que Él viene a aportar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que viene a pagar el precio que nos tocaría a nosotros. Pero eso también representa que el poder de Él va a estar en nosotros. El mundo, yo, usted, necesitábamos a alguien que se acercara y que portara el pecado para que un día, de verdad, seamos transformados y no lo volvamos a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado engendra muerte. Cualquier pecado engendra muerte. Pero lo que Dios ha querido venir a hacer con nosotros es a darnos vida. Y yo quiero que usted mire sus manos. El otro día me estaba viendo las manos y dije, ya empiezo a tener manos de viejito. Ya están arrugaditas. Bueno, las venas siempre se me han saltado, pero ahora yo sí ya me miré. Y luego me empecé a ver las piernas. Y en lugar de decir qué bueno estoy, dije, wow, qué seco tengo, de resequedad tengo mis piernas feas usted. Ya no sigo con más órganos de mi cuerpo porque el que sigue es el pelo y a ese se lo debo ya. Nos vamos degenerando. Pero eso no quiere decir que el gen de la vida eterna no esté ya en nosotros. Él portó el pecado del mundo para que el gen de la vida eterna esté en nosotros. Todos los que estamos acá probablemente hemos perdido seres queridos que han creído en Cristo Jesús, que han sido conducidos a creer en Cristo Jesús. Déjeme decirle algo, un día los va a volver a ver. Un día los va a volver a ver. Un día los va a volver a ver. La muerte no lo es todo. Un día los vamos a ver y un día vamos a estar también transformados nosotros. Porque el hecho de irnos, Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Para los hombres y mujeres que creen en Dios, la muerte es una ganancia, es un descanso. Vamos a descansar y nos vamos a quedar ahí esperando que la promesa se cumpla. A la muerte no le tengamos miedo. Que nadie se quiera morir, por favor. Nadie va a agarrar a cortarse, a hacer alguna tontera de esas, por favor. Pero no más miedo a la muerte. Porque ¿sabe qué va a sentir usted? Si Dios no regresa antes de que usted muera, usted va a sentir, quiero que haga este ejercicio. Esto es lo que usted va a sentir. Cierre sus ojos un segundo. 2, 3, ábralos. Eso es lo que usted va a sentir. El día que usted cierre sus ojos para estar con el Señor, como dicen, lo que usted va a sentir es algo así. Pero cuando usted los vuelva a abrir, su cuerpo va a poder atravesar paredes como el de Jesús lo hizo. Eso es portar el pecado del mundo. El mundo necesitaba a alguien que se acercara, alguien que lo acercara. Cuando Jesús está depositado en tierra, ya muerto, después de que Él muere, el pecado que Él portaba lo portaba en su sangre, ya que Él era divino, Él no podía tener pecado. El pecado se lo engendró Miriam por medio de la sangre, pero la semilla de Jesús era completamente divina, nada humano, nada humano. Por eso nosotros decimos fehacientemente que el Señor tomó forma de hombre. Tomó forma de hombre, así dice la Escritura. Tuvo un cuerpo, por supuesto que lo tuvo. Era un cuerpo físico. Pero también la Biblia habla de cuerpo espiritual.
pero cuerpo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mentalidad griega de que el espíritu es así como un fantasmita que anda. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no está en la Biblia. Que nos la hayan leído así es otra cosa. Pero lo espiritual en la Biblia es tangible. Aquí hay ángeles. No los vemos porque están en otra dimensión, pero hay ángeles. Tienen cuerpo, solo que es cuerpo espiritual. ¿Verdad? Pero ese no es mi tema hoy, así que no me está haciendo hablar cosas, por favor. Pero cuando Jesús está en la tumba, descansando, y su cuerpo está todo flagelado, lo que Él está haciendo es que toda esa sangre que todavía quedaba en Él, que a lo mejor era muy poca, tomó 72 horas en salir de Él. Y cuando la sangre salió de Él, la sangre es donde está la vida, dice la Escritura, es donde está el pecado. Por eso es prohibido comer sangre. Es prohibido comer sangre en la Escritura. Tenga usted cuidado con comer sangre. Porque el pecado está representado en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Y cuando el Señor bota la última gota de la sangre que Miriam le dejó como legado. A mí no me gusta decirle María. Me gusta más su nombre original. ¿Por qué? Cuando yo voy a Estados Unidos no le digo que me digan Vladimir Rowe. No. ¿Sabe cómo digo? ¿Cuál es? Me preguntan, esta vez fue muy interesante. Alguien me preguntó, ¿cuál es tu? No, porque me dicen Vladi también allá, ¿verdad? ¿Cuál es tu verdadero? Vladimiro Efraín, le digo yo. Se me queda viendo. ¿Cómo se dice eso? Muy fácil, le dijo, Vladimiro Efraín, le volví a decir. Por eso me gusta más Miriam que María, pero cuando la sangre cesa completamente, Él resucita. Él resucita y toma de nuevo la vida eterna. Toma de nuevo la vida eterna. Eso es que porta el pecado del mundo. 2 consejos rápidos para esta semana, para su vida. Reconozca la gracia de Dios en su vida. Reconozca que usted es salvo. ¿Sabe? No se vaya a la playa sin la toalla. Pues eso para que me rime, ¿verdad? Llévese la toalla. Pero si se va a ir a la playa, está bien. Pero ¿sabe qué? Levántese reconociendo la gracia de Dios en su vida. ¿Sabe por qué está en la playa o donde vaya a ir o donde no vaya a ir, esté en su casa? Es por la gracia de Dios. Dios nos salvó por gracia. Y número 2, el poder de Dios en su vida. Esos son los 2 aspectos de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia, el poder de Dios.